Hola a todos los amigos de Burbuja del Español. Espero que se encuentren excelente. Mi nombre es Cintia y en el video del día de hoy conversaremos sobre un temón para que disfruten y se deleiten. Justamente después de haberles compartido las comidas más ricas de Argentina en el video anterior, que si aún no lo vieron, espero que hagan clic en el link que les dejamos acá, me veo en la obligación de compartirles las 3 bebidas típicas de Argentina. Y aunque algunas son más ricas y populares que otras, lo cierto es que gracias a la variedad de los ingredientes y las técnicas con las que se realizan, podemos degustarlas de varias maneras dependiendo cómo las prueben. Y así como hicimos con las comidas, hemos preguntado a familiares y amigos de Argentina. Hemos investigado en internet y también hemos hecho nuestra propia investigación empírica. Hemos determinado y hemos quedado en 3 bebidas típicas argentinas que contienen el sello 100% argentino. Y aunque algunas de ellas se toman en países limítrofes y no tan limítrofes, son asociadas 100% a Argentina. Ellas son el mate, el fernet con coca y el vino. Pero fue muy discutido porque contemplamos también otras bebidas con el sello argentino, como la cerveza, la chicha, el submarino y el café, del cual tenemos una gran variedad de carta como los italianos. Vamos a ir con el primerísimo, el mate. Es una bebida típica argentina que si uno se encuentra en la calle con un grupo de personas con un termo y un mate, lo asociamos automáticamente a Argentina. El mate es una bebida caliente que se realiza con la yerba mate, una planta originaria de las orillas del río Paraná, de la cual se corta, se seca y se muele formando así la yerba mate. Su origen se remonta a la época de los pueblos originarios, los guaraníes. Estos lo utilizaban para rituales, celebraciones y como moneda de cambio. La yerba mate nace de un arbusto que crece a orillas del río Paraná. De un sabor más bien amargo, el mate se puede tomar solo, con azúcar, con miel y con mezcla de otras hierbas para bajar su acidez. Es algo parecido a un té, salvo que el agua se va agregando de a poquito y no se infusiona como un saquito. Su nivel de cafeína tiene un efecto estimulante, por eso nos deja despiertos y atentos por largo tiempo. Además, tiene un efecto diurético importante, siendo así una infusión depuradora. Pero principalmente el mate tiene la función, llamémosla espiritual o ritual, que une a la gente, es social y cultural. El mate reúne amigos y familias. Es muy lindo juntarse en una casa y compartir charlas, largos momentos, algo que se hizo muy difícil en pandemia, en el cual no se podía compartir. No hay como un buen mate mientras estudias y preparas una materia para la facu, cuando te despertas para ir al trabajo, cuando vas a una plaza a compartir con amigos y te reunís. El mate es nuestro fiel compañero. Y para poder deleitarnos con un buen mate, contamos con 3 objetos principales, que como buena argentina les voy a mostrar cómo se utilizan. En primer lugar, tenemos el mate propiamente dicho. Este famoso recipiente donde vamos a colocar la yerba. Pero el mate se ha hecho de diferentes materiales. En sus orígenes con una parte de calabaza disecada. El recipiente que salía se llama porongo. Pero también se han confeccionado mates de plata, de cuerno de vaca, de vidrio, madera o acero inoxidable. Y bueno, hay uno que otro que usa una naranja, pomelo, un vasito descartable o lo que sea para armarse un mate. Bueno, allí se coloca la yerba, pero no se llena el mate de yerba, sino que se pone 3/4 partes, es decir, un poquito más de la mitad. Y se forma la famosa pared. Se da vuelta al mate para sacar un poquito de polvo y se lo mantiene a 45 grados, dejando un espacio donde va a entrar el agua y luego la bombilla, es decir, donde vamos a cebar, un nuevo término del vocabulario relacionado al mate. Después tenemos la bombilla. Es esta especie de sorbete de metal en su mayoría, hay de plástico también. Tiene un filtro en la parte de abajo que va a ir adentro del mate y sirve justamente para tomarlo. Al momento de introducirla al mate, tenemos que tapar con un dedo la parte de arriba, así la bombilla no se tapa. ¡Ojito! Y por último el termo, o la pava donde está el agua que vamos a ir cebando, a medida que tomamos el mate.
Y acá viene algo muy importante. El agua tiene que estar caliente. A mí me gusta bien caliente, pero nunca hirviendo. Porque si el agua se hierve, quema la yerba y sale un gusto muy amargo y feo. Y así, amigos queridos, esta bebida única y tradicional argentina, que nos acompaña desde nuestros antepasados, sigue siendo hoy día la bebida que caracteriza a los argentinos. Y aunque podríamos seguir hablando del mate horas y horas, vamos a pasar a la segunda bebida que hemos nombrado al principio. Es una mezcla de dos bebidas, la cual se puede degustar en bares y salidas. Me estoy refiriendo, claro, al Fernet con coca. Se le puede llamar Fernando o también Fernandito. Se prepara con mucho hielo, una bebida cola y obviamente el Fernet. Que de hecho, el Fernet es una bebida traída por los inmigrantes italianos a Argentina. Es un amargo italiano que por su sabor parecido a un jarabe para la tos. Sí, si se toma solo es un asco. Se decía que tenía poderes digestivos. Esta bebida se popularizó en todo el país, pero en una provincia en particular que es la capital del Fernet y es Córdoba. Se sabe que se consume entre el 40 y 45 de millones de litros al año y el 80% de la producción de esta bebida se va prácticamente para esta provincia. Sí, un montonazo, como dirían los cordobeses. Otra cosa que es un montonazo es su graduación alcohólica. Sí, 45%. Por eso recomendamos tener cuidado al tomarla. Y ahora sí, vamos a la última bebida, pero muy icónica de nuestro país. Tan propia que ha sido declarada la bebida nacional. Sí, señoras y señores, me estoy refiriendo al vino argentino. La vitivinicultura de Argentina cuenta con más de 5 siglos de producción, integrando los sabores europeos con los de nuestros inmigrantes. Comenzó a producirse en la provincia de Santiago del Estero, a partir de las uvas Moscatel y País de España. La expansión de sus cultivos continuó de la mano de los jesuitas y hacia el 1600 había viñedos por Córdoba, Catamarca, San Juan y La Rioja. La Argentina es el sexto mayor productor de vino de todo el mundo y está caracterizado por ser el elemento principal de la gastronomía argentina. Es difícil imaginar una cena o un almuerzo sin un vino aquí. Aunque existe todo tipo de variedades de uva, el más tradicional y característico es el Malbec. Su producción es generada principalmente en la provincia de Mendoza. Mendoza es la provincia más importante en lo que se refiere a la producción de vino del país, produciendo el 65% de la producción total y exportando el 84%. El 24 de noviembre de 2010 se firmó el decreto declarando el vino como la bebida nacional argentina. En lo personal, el mate me marcó desde que era chiquitita. Lo tomaba con mi abuela y con mi mamá. El Fernet con coca no me gusta tanto, pero le sigo dando oportunidades. Y el vino, el Malbec es mi preferido. Pero sí, es verdad, cada comida o un buen asado argentino con el vino es mucho mejor acompañado. Todas estas bebidas se comparten mucho mejor con los amigos. Esos momentos especiales de reunión importa el mate, el Fernet con coca y obviamente el vino. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este video y con tanto para aprender se nos pasó el tiempo súper rápido. Si tienen la oportunidad de viajar y venir para Argentina, dense y déjense ese momentito para poder compartir una rica comida y desde luego un vinito, un Fernet con coca en un bar con amigos y el mate, tanto a la mañana o en una salida. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar de ese lado. Como siempre les decimos, déjennos comentarios sobre este video, regálennos un me gusta y si quieren inscribirse en las clases pueden visitar nuestra página web. Allí encontrarán todo lo necesario para informarse. Ahora sí, los dejo. Hasta la próxima.